Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie fiel, Doing With You, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Chico duro, ¿eh? Es muy duro. Compré una cámara en secreto y me regañaron como loco. Sí, realmente no debería haberlo enviado al dormitorio de King. Debía haberlo enviado al mío y fingir que lo había traído de casa, pero no. Abrí el paquete frente a mí con Fluffy en su regazo. Ese día, las tijeras casi me apuñalan en el estómago. Mi novio gasta dinero como un loco, mientras que yo apenas puedo pagar nada. Ya tienes uno como este, solo que en color plata. ¿Puedo llorar? Su memoria es tan buena que quería morir en el acto. No estoy hablando con tipos que tienen miedo de sus esposos. Eres un guerrero de nuevo, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Ya terminaron? Bueno, me muero de hambre. Espera. ¿Quién dijo que comerías con nosotros? Ya verás. Oye, ¿quién parece tener la piel muy clara? Si alguna vez descubro que tienes a alguien, más vale que tengas miedo. Te asaré para siempre, incluso después de que esté muerto. Lo grabaré en tu lápida para que la gente pueda seguir asándote. Alguien como yo nunca tendría miedo de nadie. Tonto. Lo maldije mientras él corría a abrazar la cintura de Kim, apoyando su rostro contra su pecho mientras me lanzaba una mirada de amante. Puse los ojos en blanco, bien, lo que fuera. En el momento que Kim no esté cerca, le romperé la cara. ¿Esperaste mucho tiempo? No. ¿Cómo llegó Getan aquí? ¿Les dijo que era su amigo? No, simplemente me dejaron entrar, dijo Getana. Mentiroso. Odio lo falso que actúa delante de Kim. ¿Por qué no le dices lo mismo que me dijiste a mí? Cabrón, que te acostaste con el guardia de la puerta. Lo miré con enojo mientras él permanecía ahí de pie, todo inocente. Pero en el momento en que Kim tomó mi mano y me preguntó dulcemente dónde quería cenar, mi estado de ánimo cambió instantáneamente, como si tuviera trastorno bipolar. ¿Qué te apetece comer? Oh, tu voz se volvió muy dulce. Si vas a ser la tercera en discordia, no hables, Jet. Kim, él me está intimidando. Habla bonito. Tengo ganas de comer arroz frito con cangrejo. Asentí y pasé un brazo por la cintura de Kim, guiándolo hacia su restaurante de mariscos favorito. Jet nos siguió unos pasos, aparentemente hablando por teléfono con su madre. Disimuló la velocidad, quería escuchar escondidas y averiguar qué nombre usaba cuando hablaba con ella. Si usaba su verdadero apodo, finalmente lo sabría. ¿Qué estás haciendo? ¿Actuando de manera tan furtiva? ¿Sabías que el apodo de Jet en realidad no es Jet? Sí, lo sé. ¿Qué? ¿Por qué? Espera, espera, ¿cómo lo sabes? Jet me lo dijo. Me di vuelta con los ojos muy abiertos para ver al chico que seguía hablando por teléfono con su madre y hablaba inglés con fluidez. ¿En serio? ¿Somos siquiera amigos de verdad? Nos conocemos desde hace un año y no tenía ni idea de que pudiera hablar inglés así. Está encubierto que, entonces, ¿cuál es el verdadero apodo de Jet? No te lo puedo decir. ¿Quién? Le prometí a Jet que no se lo diría a nadie, pero ¿por qué te lo dijo? Una vez lo escuché hablando con su madre y se refirió a sí mismo por su verdadero apodo. No lo entenderías a menos que estuvieras prestando atención. Y como estaba hablando en inglés, le pregunté quién se llama y me dijo que era el suyo. ¿De verdad no lo sabías? Para nada. Siempre pensé que Jet era la abreviatura de Getana. Ridículo, dijo Kim, sacando las llaves del coche del bolsillo. Me quedé ahí de pie, con los brazos cruzados, mirando a ese tonto astuto reír mientras charlaba con su madre. Lo juro, es un niño extranjero de verdad. Cuando colgó y se dio cuenta de mi mirada crítica, protestó de inmediato. ¿Qué? ¿Por qué me miras tanto, tonto? ¿Le dijiste a mi esposo cuál es tu verdadero nombre? Le digo a todo el mundo quién estaba bueno, a veces soy así de fácil, eres un tonto, pero no te lo voy a decir a ti ni a Pai, ni a nadie más.
Dejaré que todos sigan confundidos. Me hace parecer un tipo misterioso y encantador. Tengo que mantener el personaje. Lo que sea, lo averiguaré tarde o temprano. Solo espera y verás. Semi invitado. Cerró la puerta del coche de golpe y entró. Al menos no me molestó sentándose delante. De lo contrario, me habría peleado con él y le habría dado otro dolor de cabeza a Kim. Tonto. ¿Tú puedes alcanzarme el pincel número 8? Kina sintió y se acercó a buscar el pincel para la persona que no había dejado de pintar desde que regresamos del restaurante. Al parecer, era el último proyecto antes del descanso. Un lienzo enorme con una imagen que Kim no podía distinguir bien. Pensó que le preguntaría a Duang más tarde, pero no quería interrumpirlo por ahora. ¿Puedes conseguirme la pintura azul? La de tono lápiz lazuli. No, espera, el cobalto es mejor. ¿Kin? Duan, ¿qué es el lápiz lazuli? Duan quiso morderse la lengua cuando se dio la vuelta y vio a Kim sentado en la cama con un libro abierto, luciendo completamente confundido. Incluso Fluffy inclinó la cabeza con curiosidad, probablemente preguntándose qué estaba pidiendo su dueño, sacudiendo la cabeza con una sonrisa cariñosa. Duan se acercó, le dio un beso firme en la mejilla a Kim y acarició la cabeza peluda de Fluffy antes de agarrar la pintura él mismo. No te quedes despierto hasta muy tarde, ¿de acuerdo? ¿Ya te vas a la cama?